Buenas tardes, estudiantes de Prepa Niñez. Bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestra semana 2 del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Sean ustedes bienvenidos, esperando que estén muy bien y que estén cerrando con éxito esta semana. Varios de ustedes ya mandaron sus fases 3 y 4, pero bueno, los que todavía están por ahí en proceso, vamos a dar las indicaciones. Los que nos van a ver de forma videograbada, también sean ustedes bienvenidos. Recuerden, las actividades que tenemos en Padlet, bueno, pues también están abiertas para que ustedes puedan participar y puedan generar alguna interacción con este video que próximamente, en unos minutos terminando, la sesión se alojará en YouTube, compartiéndoles el enlace correspondiente en la plataforma de nuestro curso. Esperemos que entren algunos de los estudiantes para poder tener alguna interacción con ellos y también para ver si se escucha, si se ve bien la presentación. Bueno, pero esperaremos que entre alguien mientras vamos a iniciar. Bienvenido sea nuevamente, mi nombre es Ángel Castorena Cabrera, asesor virtual del módulo 23 del Campus 1 de la generación 22, en específico, pues ahí el asesor virtual del grupo 010. Bien, bueno, pues vamos a tener las actividades del día, que es lo que vamos nosotros a hacer en esta sesión. Bueno, pues como recomendaciones tenemos que la semana 2 está dedicada a la unidad 2, el diseño del proyecto de solución. Tenemos como parte nuestra y para poder participar también en estas sesiones de espacios abiertos al aprendizaje, ustedes tienen que poder revisar estos recursos que en esta semana pues nada más nos ofrecen 9 recursos. Como les he venido diciendo semana tras semana, conforme vamos avanzando en nuestro proyecto, pues van siendo menos los recursos que vamos a tener que revisar. No porque no sean importantes, no, sino porque el proyecto prácticamente ahorita está ya para terminar fase 3 y 4, pues está casi más del 50%. Van a decir, oiga, asesor, pero nos faltan 2 semanas. Bueno, pues porque prácticamente la semana que viene, la semana número 3, es cuando terminamos los productos y la semana número 4, pues está destinada y dedicada para que nosotros hagamos nuestra página de internet y podamos socializar o poder compartir la información vía una página web. Entonces prácticamente es recuperar las actividades de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3, complementarlos con algunas situaciones y presentarlas en una página web. Bien, parece que ya entró Heréndida. Heréndida Lisbeth Cruz Rueda, bienvenida, Heréndida. Nada más te pido de favor si me puedes corroborar si se escucha y se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bien, estaba diciendo que estos recursos, bueno, pues van siendo un poco menos para que nosotros tengamos la posibilidad de poderlos revisar y a su vez, bueno, pues también se nos facilite las actividades del día de hoy. Les recuerdo, por favor, que tenemos ahí el foro de clase. En el foro de clase nosotros lo que tenemos que hacer es las participaciones y la primera participación pues es darle la respuesta a la pregunta detonadora que nos hacen. Verdaderamente hay las participaciones que he leído hasta este día, bueno, han sido muy, muy buenas. Vuelvo a insistir, algunos de ustedes hacen preguntas sobre las aplicaciones, sobre estas nuevas formas de comunicación con las tecnologías emergentes. Y es interesante verdaderamente saber que existe no nada más lo más comercial que pudiéramos tener nosotros a nuestro alcance, en este caso WhatsApp, en este caso Facebook, por ahí mencionan también, la mayoría menciona YouTube,
Pero recuerden que hay varias aplicaciones en las cuales nosotros podemos tener esta interacción y podemos tener esta comunicación para que la gente se pueda estar comunicando y a su vez, bueno, pues en su caso, que se pueda ir integrando a nuestro proyecto. Un ejemplo claro, pues es esta sesión que tenemos a través de Google Meet, en donde a lo mejor, bueno, lo ocupamos para destinar el tiempo y desarrollar ciertas instrucciones para que ustedes puedan tener un poco más la facilidad de entregar sus actividades, pero a su vez también para que generen conocimiento y podamos nosotros, en su caso, ver los aprendizajes esperados que tenemos de esta semana. Entonces, bueno, pues también Google Meet es una de las formas en las cuales yo puedo contactar y bueno, también se puso de manifiesto algunas situaciones que algunas empresas estaban buscando gente para poder posible contratación y lo que hacían era pues generar estas ligas, estos links para que se pudiera hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces imagínense esta interacción que podemos tener, es un poquito más directa, pudiéramos decir, que un WhatsApp, que una página de Facebook, ¿no? O el Messenger que le llaman también para la contestación, el Instagram, Telegram. Entonces, bueno, pues también Google Meet es una de las formas que podemos, ¿no? Teams, que es otra de las aplicaciones también que nosotros podemos tener. Entonces, fíjense, el WhatsApp, la mayoría lo menciona nada más como una aplicación de mensajería instantánea, pero también recuerden que podemos hacer llamadas y también podemos hacer videollamadas, ¿no? Entonces también puede ser una gran aplicación de poder tener esta conversación en tiempo real, ¿no? Y prácticamente también en dónde te encuentras, qué es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, pues les recuerdo otro punto importante en el foro de clase, sus 5 participaciones fundamentadas. Recuerden que también les he dicho que no nada más por pasar lista, podríamos decirles, agradecemos sus saludos, agradecemos sus buenos deseos en la mañana, muy buenos días, tengan grupo y se acabó. Recuerdo, esa no es una participación. A pesar de que la plataforma pudiera decirnos que es una participación o es una entrada al foro, bueno, pues para eso estamos los asesores virtuales, para poder ir llevar esta conducción del foro de clase. Entonces, bueno, pues eso no está considerado como una participación porque no es el motivo o no es la finalidad que tienen esas participaciones en el foro de clase. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hoy damos el cierre al foro de clase, recuerden que ustedes también pueden tener la participación sábado y domingo hasta las 11:59 de la noche para que puedan ustedes registrar sus participaciones. Recomendable, pues ya les he dicho, para mí no es buena opción que se esperen hasta las 11:45, 11:50 en empezar a enviar sus comentarios, porque pues ya no les alcanza el tiempo. ¿Por qué lo digo? Se pone de manifiesto cuando hago el recuento. Bueno, pues resulta que la primera participación la hicieron a las 11:47 y bueno, pues les dio 11:59 y solamente alcanzaron a meter una o dos participaciones. Quiere decir, pues que no es muy recomendable que se empiece tan tarde. ¿Cuál es la recomendación que yo hago como asesor virtual y como parte de estas actividades de esta semana número 2? Bueno, pues tener un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo de mi vida diaria. Pues van a decir por ahí, bueno, no tengo ni tiempo y quieres que haga un diagrama de flujo de mi vida diaria. Yo se los he dicho, se los he comentado. Digo, cuando nosotros estamos en una empresa, cuando nos piden un diagrama de flujo para cierto proceso, pues es necesario que nosotros tengamos la prueba, ¿no? Que lo tengamos pues de manifiesto gráficamente para que lo podamos ver. Así en cambio, en esta situación yo les digo quién no tiene un diagrama de flujo en su vida, ¿no? En su vida diaria. Y quien me diga que no, bueno, pues entonces a lo mejor no se ha dado cuenta que todo nuestro día puede ser un diagrama de flujo.
Desde el momento en que a lo mejor desde ahorita yo estoy pensando qué voy a hacer mañana, ¿no? A qué hora me voy a levantar, qué voy a hacer, si me voy a bañar, qué tipo de ropa me voy a poner, si no me voy a cambiar, si me voy a cambiar, si me voy a cortar el pelo, no sé, todo ese tipo de cosas es un diagrama de flujo, ¿no? O sea, tengo que ir viendo. Eh, Muchas veces decimos, voy a ir al súper, voy a ir al mercado, voy a ir al tianguis, voy a ir a comprar fruta, verdura, y empezamos nosotros a planificar aquí dentro de nuestra mente, ¿no? Y decimos, tengo que comprar jitomate, tengo que comprar, no sé, aguacate, limones, chile, pero también tengo que comprar sandía, melón, guayaba, no sé, lo que vayamos. Y entramos a la tienda y lo primero que hacemos es, a ver, vamos por orden, ¿no? Porque no vamos y venimos, no vamos y venimos, sino, mira, voy a pasar por aquí, aquí está esto, ya compré esto y al final digo, ya compré lo necesario, reviso, no, me faltó qué, me faltó jabón para trastes. Regreso, tengo que regresar al punto en donde debo de localizar dónde, en dónde voy a volver a empezar. Después digo, ya lo compré, entonces sí puedo seguir. En nuestra vida diaria podemos decir, oye, no compraste el jabón para trastes. No pasa nada. Y entonces nos seguimos, ¿no? El diagrama de flujo siempre es regresarnos a la parte donde podemos mejorar ese proceso. Entonces, vuelvo a insistir, en nuestro diagrama de flujo del día de hoy, pues debe de haber ahí la interrogante, debe de haber el cuestionamiento de decir, eh, ya hice, ya participé en mi foro de clase el día de hoy. Sí, entonces, pues ya, a dormir. No, regrésate a contestar el foro de clase. Y verán, 5 minutos, 3 minutos que le dediquen a la pregunta del día a participación, llega el viernes y yo les aseguro que felizmente terminan la semana y no se están preocupando. Yo sé que van a decir muchos, pero es que no tengo ni tiempo y todo eso. Diagrama de flujo, ¿sí? Bien, después tenemos la fase número 1, organización, actividades, tareas, recursos y procesos. Es algo muy importante verdaderamente que tenemos que tener siempre presente en nuestro proyecto. Y después, dirección, división del trabajo. ¿Qué es esta división del trabajo? Vuelvo yo a insistir, este proyecto también puede ser destinado a mi vida diaria. En nuestra casa, simple y sencillamente, vivamos en familia, vivamos con papá, con mamá, con mis hermanos, a lo mejor vivo con mi abuelita, o a lo mejor vivo solo, no lo sé. Cada uno de ustedes vea su ejemplo y ponga este ejemplo en su vida diaria, ¿no? Y una de las preguntas que nos hace para poder reflexionar en esta fase de la dirección y la división del trabajo, nos dice, ¿no? ¿Qué pasaría si en tu proyecto no hubiera colaboradores? ¿Qué pasaría? Lo mismo si yo lo cambio nada más, si le doy un pequeño giro a ese enfoque y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si yo no tuviera colaboradores para hacer el aseo de mi casa o la limpieza de mi casa? Y entonces me pongo a pensar, ¿y si vivimos solos, si vivimos acompañados, si vivimos en donde la circunstancia que sea? Pues inmediatamente yo pienso, si yo tengo que hacer todo, no, hombre, es mucho trabajo, ¿no? Desde a lo mejor tender la cama, limpiar la recámara, barrerla, trapearla, sacudir cuadros o a lo mejor hasta cambiar de ropa de cama, lavar el baño, lavar el patio, la sala, el comedor, lo que tengamos y en donde estemos. Y digo, si lo hago yo solo, es a lo mejor pesado. ¿Qué pasa si tuviera un colaborador? Bueno, ahí viene la división del trabajo. Muchas veces también cuando nosotros éramos pequeños, mamá a lo mejor nos ponía a hacer alguna actividad en casa, ¿no? A ver, tú vas a recoger tus juguetes. Con que tú recojas tus juguetes,
Eso ya es mucha ayuda la que vas a tener dentro de la participación de la casa. Así nos pasa en nuestro proyecto. A pesar de que voy a necesitar a un chico que me ayude a pegar los carteles, voy a necesitar a una persona que me ayude a ir a llamar a las personas a la junta, a que me ponga, a que me ayude a poner las mesas, las sillas cuando yo haga mi junta. Entonces, a convencer, a socializar, a platicar la información sobre la basura. Entonces, fíjense, ahí sí es donde yo me pongo a ver y algunos de los trabajos que mandan me dicen, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo. Digo, bueno, ¿cuándo va a suceder esa situación, no? ¿Cuándo va a suceder y cuándo vas a terminar? O sea, es difícil que hagamos un proyecto grande y que no tengas colaboradores, pero cada uno es responsable de lo que puede haber en su fase número 4. Si se fijan, todo esto es administración también en mi vida diaria. Y después, por último, ustedes tienen su informe de reflexión. El informe de reflexión sirve, como les he dicho siempre, una vez que haya terminado mis fases. Si ya participé en mi foro de clase, si ya envié mi fase número 3, si envié mi fase número 4, estoy en la mejor etapa para poder contestar el informe de reflexión. ¿Por qué? Porque son preguntas que van relacionadas. ¿Qué te costó trabajo? ¿Qué se te dificultó? ¿Qué fue lo que aprendiste en esta semana? Es muy importante, verdaderamente, como les vuelvo a repetir, ya no se arriesguen las personas a que por ahí encontremos algunas tablas, algunas preguntas como plagio. Ya no se arriesguen, están a muy poquito de poder terminar esta fase de su vida. Entonces verdaderamente sería triste y sería lamentable poder tener por ahí plagio de estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque les digo esto, porque no es necesario ir a internet a buscar las preguntas del informe de reflexión de la semana 2. Si yo hice mis actividades, bueno, pues eso es lo que tengo que decir, no más. No hay otra cosa que inventar, no hay otra cosa que decir, no. ¿Qué fue lo que se te dificultó? ¿Qué fue lo que aprendiste en esta semana? Les digo que es increíble porque muchas veces no, en la semana número 1 me dicen es que se me complicó el diagrama de Gantt. A ver, momento, la semana 1 no fue de diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las contradicciones de que pues ni siquiera tuve la precaución de leer bien las preguntas de las fases que tengo que entregar para que yo pueda contestar. Si yo hice mis fases, si yo contesté mi foro de clase, estoy en la mejor disposición y con el conocimiento de poder contestar mi informe de reflexión. ¿Sí? Ok, bueno. Erendira, ¿alguna pregunta, alguna duda que tuvieras respecto a esto o respecto a tus actividades? ¿No? Bueno, recuerda que si tienes alguna pregunta en específico, bueno, en cualquier momento la puedes hacer para poderla contestar. Y bueno, pues tenemos el ejercicio, parece que Erendira por ahí también estaba presente en la clase, la sesión pasada, en donde voy a nada más a presentar. Permítanme un momento, por favor. Voy a, voy a presentar el ejercicio que tenemos. Y decíamos esta parte de definir nuestro perfil. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Define tu perfil. Escribe las cualidades y conocimientos que reconoces en ti. Este ejercicio lo veíamos y lo decíamos porque en nuestra fase 4 vamos a tener que describir cuáles son las características y cuáles son los conocimientos
o las habilidades cognitivas que deben de tener nuestros colaboradores. Entonces, es muy importante reconocer qué es lo que yo necesito de esa persona en específico. Sí, necesito, a lo mejor, fíjense, ¿no? Uno de los requisitos que algunas o algunos trabajos se fijan mucho es a lo mejor la altura, ¿no? La altura de la persona que sea mayor a, no sé, a lo mejor a unos 60, unos 70 en hombres, unos 55 en mujeres, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué necesitan forzosamente la estatura? Digo, a lo mejor porque van a manejar una máquina, van a operar una máquina, en donde la estatura debe de ser mínimo eso, para que puedan tener y no tengamos algún accidente. Pero también necesito, y aquí por decir tenemos estos ejemplos en donde nos decían, por decir Jesús nos decía que le gusta mucho ayudar a las personas, tiene conocimientos en las tecnologías y el software como el Word, él se considera bueno en la tecnología ya que trabaja en un ciber y gracias a eso le ayuda a conocer más a fondo la tecnología. Entonces, a lo mejor si en mi proyecto yo necesito, algunos de ustedes manejan crear una página de internet, crear una página de Facebook, hacer un blog, a lo mejor hacer el cartel, diseñar el cartel. Bueno, pues entonces a lo mejor mi colaborador tendría que ser como lo que tiene Jesús, ¿no? Se busca o el perfil del chico que me va a ayudar en la fase 2, a lo mejor puedo decir, es que tenga conocimientos en computación para poder diseñar y publicar un blog, para que pueda diseñar un cartel sobre la contaminación de basura. Ah, entonces Jesús yo creo que es uno de los importantes para este proyecto. Pero si Jesús puede decir ahí, no sabes que yo soy bueno en contabilidad, ah, bueno, pues a lo mejor no me vas a poder ayudar tú en diseñar el cartel, pero lo que sí vamos a poder hacer es esta parte en donde tú a lo mejor me vas a manejar los recursos financieros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante o por eso yo les pongo este ejercicio. Me hubiera gustado que hubiera visto más participaciones para que nos demos cuenta cuáles son las cualidades y los conocimientos que primero reconocemos en nosotros mismos y después esto lo pudiéramos trasladar para que tengamos una idea de quiénes van a ser nuestros colaboradores, qué perfil van a tener nuestros colaboradores. Y obviamente entre más específicos nosotros seamos en la descripción de nuestros perfiles, bueno, pues entonces eso es lo que nosotros vamos a tener y a desarrollar con mayor éxito nuestro proyecto. Dejo de compartir y entonces les vuelvo a repetir, si por ahí alguien tiene la sesión videograbada, puede participar, se queda abierto el Padlet para que puedan ustedes seguir participando. Bien, vamos a continuar entonces con esta sesión y tenemos la fase 3. Organización, actividades, tareas, recursos y procesos. Es verdaderamente la siguiente fase que es muy interesante porque aquí es donde voy a empezar a desmenuzar mi proyecto. ¿Qué es lo que nos pide esta fase? Bueno, nos pide que entreguemos un documento. Recuerden que cuando dice documento no nos dice un Word, no nos dice un PDF, no, nos dice un documento. Ese documento debe tener una tabla de actividades, tareas y recursos, un diagrama de flujo y el link del video en donde vamos a tener que hablar sobre unos planteamientos que la misma actividad nos dice que tengamos que responder. ¿Sí? Entonces, una de las situaciones que podemos nosotros tener es que, bueno, nos dicen que podemos poner podemos ocupar una tabla como la que estamos viendo en este momento. Entonces nos dice que tiene que tener estas columnas, estas 6 columnas. ¿Cuáles son estas 6 columnas? Bueno, las actividades, las tareas, los recursos materiales, los recursos tecnológicos,
los recursos financieros y los recursos humanos. Esto es lo que nosotros debemos de identificar en cada una de las fases que dice que tenemos que dividir. ¿Recuerdan ustedes por ahí, Erendira, cuántos objetivos como mínimo nos decía que pudiéramos tener? ¿Si recuerdas cuántos objetivos mínimo teníamos que tener? De uno a 3, perfecto. Lo mínimo eran 3. ¿Se acuerdan que eran 3 objetivos específicos que teníamos que tener? ¿Por qué? Porque uno corresponde a una fase uno, que es actividades previas. El siguiente objetivo, según su jerarquía, era segunda fase, actividades de desarrollo. Y mi tercer objetivo era una tercera fase, actividades de concreción. Entonces me decía, si tú tienes mínimo 3 objetivos, es correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí en la actividad número uno? Bueno, pues aquí voy a poner mi objetivo específico número uno. ¿Qué voy a poner aquí en tareas? Mi tarea 1.1. Aquí vuelvo a preguntar, Heréndida, y perdón eres la única que está en la sesión, y bueno, eh, en tareas, perdón, ¿cuántas metas como mínimo teníamos que tener para cada objetivo específico, Heréndida? De uno o tres, perfecto. Mínimo nos decían, mínimo tienes que tener una meta por cada objetivo. Si pones más, está perfecto. Bueno, pues aquí viene la situación. Pongo mi objetivo específico, pongo mi meta. Si tengo más de una meta, pues tengo que tener diferentes tareas. Y de esto que yo voy a poner, bueno, pues entonces contesto. Así es, si ponemos más metas, pues tenemos más tareas. ¿Cuántas? Pues las que tú quieras poner, ¿no? Hay algunos compañeros tuyos que pusieron hasta 6 metas por cada objetivo específico. Bueno, pues ahora les va a salir un cuadro un poquito más grande. ¿Es bueno, es malo? No, no es bueno ni malo, sino simple y sencillamente, pues es lo que requiere su proyecto, ¿sí? Pero con que nosotros tengamos lo que nos piden las actividades, bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Después de que ya puse todo esto, ahora me tengo que hacer estas preguntas. ¿Cuáles son esos recursos materiales que necesito? ¿Cuáles son esos recursos tecnológicos? O sea, los debo de describir, los debo de poner para que todo el mundo se entere qué es lo que voy a tener. Los recursos financieros, ¿cuánto me va a costar hacer esta tarea y esta actividad? Y los recursos humanos. Aquí es viene a integrar lo que decíamos. ¿A quién necesito para que haga esa tarea y esa actividad? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tengo que hacer una pequeña recomendación, que los recursos materiales podemos decir que es lo que nosotros podemos tocar, lo que podemos comprar, lo que podemos, a lo mejor hacer un trueque, lo que podemos prestar, lo que podemos nosotros ver que se mueve de un lado para otro y que nosotros podemos constatar esa situación. Y aquí por eso nos dicen recursos materiales, computadora. Pero puede ser un celular, un lápiz, cuaderno, plumas, mochila, e inclusive a lo mejor, no sé, ¿no? Por ahí hay proyectos muy bonitos de rescatando a los animales, ¿no? Bueno, pues recursos materiales también a lo mejor puede ser hasta transportadoras, cajas para poder poner a los perritos y a los gatitos que se encuentran en las calles. Entonces, esos son los recursos materiales. Pero nos pregunta, ¿cuáles son esos recursos tecnológicos que vamos a necesitar? Y aquí, Erendira, ¿te acuerdas? Los recursos tecnológicos, puedo poner ahí computadora, celular, impresora. Vamos a ver si Erendira nos puede contestar.
Bien, ok. No, los recursos tecnológicos no es una computadora, no es un celular, no es una impresora. No, no, esos no son los recursos tecnológicos, esos serían recursos materiales. Recursos tecnológicos es algo intangible que no podemos ver, pero que lo utilizamos. Por eso dicen ahí acceso a Internet. Algunos de ustedes pusieron una aplicación, un software, pusieron por ahí una hoja de cálculo en Excel. Entonces, eso es lo que no vemos, pero sabemos que existe. Un correo electrónico. Esos son los recursos tecnológicos que yo voy a necesitar. No los puedo tocar, no, pero sé que existen y me sirven porque son tecnologías emergentes. Son recursos tecnológicos emergentes. Hace algún tiempo, por decir, fue muy sonado a algunos de ustedes, a lo mejor ni siquiera lo escuchaban, el famoso fax, ¿no? E inclusive salió un fax en donde pues tú mandabas una hoja, lo metías por un aparato y viajaba la información por una línea telefónica y del otro lado había un aparato receptor en donde recibía ese fax, ¿no? Esos fueron, fíjense, bueno, pues me calificaba como recurso tecnológico la computadora y el celular. Mm, pues no sé, pero yo no lo considero un recurso tecnológico. Es un recurso material, ¿no? Porque lo mismo es, fíjate, no, yo no voy a decir si está bien o está mal lo que me acabas de decir, pero ¿cuál es la diferencia entre un celular y un teléfono de casa, por decir, un teléfono fijo? Y ya no está mal nuestra tarea. No, pero mira, no es que nosotros estemos bien o estemos mal, pero nada más vámonos a esta situación. Ahorita tenemos un teléfono celular, ¿no? Y que utiliza a lo mejor una señal y todo. Muy bien, vamos a admitir a Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un teléfono fijo que tenemos en la casa, en la oficina, en un consultorio? ¿Cuál es la diferencia? Y no por estar en un lugar fijo, no quiere decir, puede ser muy moderno el aparato y no es un recurso tecnológico. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Entonces, no es un recurso tecnológico, sigue siendo un recurso material, porque también el teléfono por sí solo no funciona, tiene que tener una conexión a una línea, un cable y todo eso. Entonces, puede ser que a lo mejor están conectados ahora a un módem. Entonces, el módem, si nosotros lo podemos tocar, pero no vemos la señal, no vemos cómo el acceso a Internet, sabemos que si no es por medio del módem, no tenemos acceso a Internet. Entonces, el módem pasa a ser un recurso material, pero lo que nos hace es el recurso, el acceso a Internet. Eso es una licencia de software. Eso es un recurso tecnológico, Jesús. Porque sabemos de que lo tenemos que tener, pero no lo podemos tocar. No podemos tocar. Es como si yo les dijera que un recurso tecnológico es a lo mejor Jesús sabe un poquito más, pero hoy en día también me imagino que sabe lo que es una tarjeta madre, ¿no? Que llevan las computadoras. Entonces, una tarjeta madre, a pesar de que va dentro de la computadora, no es un recurso tecnológico, es un recurso material, la tarjeta madre. Pero lo que hace es que funcione, bueno, pues a lo mejor sin la tarjeta madre no puedo correr el programa de Word, no puedo correr el programa de Excel, no puedo tener acceso a imágenes. Y entonces decimos, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues porque eso no lo podemos ver porque es el famoso recurso tecnológico, ¿sí? Entonces, computadora, celular, impresora, no son recursos tecnológicos, son recursos materiales.
Y después nos dice la siguiente columna, los recursos financieros. Yo ahí, por ahí dice honorarios para quien realice la tarea. Yo ahí ya me adelanto un poquito y siempre les digo, pongan un estimado, 300 pesos. Exacto, es el software, es el famoso software, Jesús. Sabemos que está ahí, pero no lo podemos tocar, no podemos ver más allá, ¿no? Y que ese software funciona gracias a un recurso material. Es por eso que tenemos nosotros nuestros USB y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, recursos financieros por ahí es el dinero que yo voy a tener. Por ahí muchos de ustedes ponen no aplica, no aplica, no aplica. Y no es que esté bien o esté mal, pero yo siempre les digo, ponte a pensar, ¿qué proyecto, qué proyecto vas a hacer si no necesitas ni siquiera un peso para poder llevarlo a cabo? Muchos de ustedes van a decir, sí, es que no necesito, ¿no? Es el presupuesto, es el dinero que vas a ocupar, Erendira. Por eso ahí dice honorarios para quien realice la tarea. Sí, pero ponme un estimado, 500 pesos para la tarea, para... Así es, Erendira, yo se los digo. No necesariamente, ay, es que no sé cuánto me va a... No, 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 no. Pues sí, puedes ponerle un estimado. Recuerden, estamos en administración y en administración yo no puedo decir lo que me cobre el señor, lo que me cobre el ingeniero. Y eso, fíjense que también pasa muchas veces en casa. Se me descompuso la lavadora, por decir, ¿no? Y entonces yo le llamo al técnico y le digo, oiga, ¿sabe qué? Venga a revisar mi lavadora. Pero tiene un costo. Aquí lo que nos dice Jesús, sí, fíjense, ¿eh? Fíjense lo que nos dice Jesús. Y dice, pero imaginemos que reutilizaremos las cosas, es decir, que el gasto sería menos. Haz de cuenta que tú vas a utilizar algo que está en casa. Llamemos, bueno, en casa, ¿qué podemos tener? No sé, a lo mejor almohadas. Y digo, ¿qué crees? Voy a rescatar perritos, pero como en mi casa hay almohadas, voy a traer las almohadas para utilizarlas como de cama para los perritos que rescatemos de la calle, ¿no? Y a lo mejor, pues en casa siempre te han dicho, a ver, esa almohada, si la tiramos o a ver qué hacemos, y tú dices, no, yo me la llevo, ¿no? Pero imagínate que tienes 9 perritos y solamente tienes una almohada. Y dices, no, pero en la casa hay de mi papá, de mi mamá, en la recama de mi hermano, de mi abuelita. Me voy a llevar las almohadas. Dices, bueno, ok, no me costaron nada, porque me las traje de mi casa. Pero imagínate si necesitas 20 almohadas más. Va a haber 20 almohadas más en tu casa y que te las va a llevar, te las va a dejar llevar tu mamá o la persona encargada de tu casa. Pues finalmente te va a decir, oye, a ver, momento, no, no, compra las almohadas, ¿no? Para los perros. No, pero es eso lo que pasa. Sí, sí puedo tener un cuaderno en mi casa, puedo tener, pero recuerden, en administración no es válido eso. Administración siempre es todo, todo tiene que ir anotado. Oye, tengo que comprar un cuaderno, anótalo. Cuaderno 10 pesos. Tengo que comprar una pluma, anótala, pluma 3 pesos. Oye, pero yo las tengo en mi casa. Bueno, pero acuérdate, el proyecto va a durar 3 años, ¿eh? Vas a tener 3 años de plumas para tu casa. Ay, no. Entonces, no cometas esa situación. Sí, Jesús, sí, sí, finalmente volvemos a caer en esta situación, Jesús, de que es un proyecto y este proyecto debe tener esta característica de que debe de ser lo más real posible a que nosotros lo podamos llevar, ¿no? No por tener yo hojas en mi casa, voy a llevar siempre todas las hojas en mi casa. Recuerden, esto sería una proyección, a lo mejor. Muchos de ustedes llevan esta, que yo he sabido por ahí, lo quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces, imagínate si yo lo llevo a cabo cada 8 días y necesito 9 almohadas cada 8 días, ¿a dónde voy a caer? No, no se puede.
Y recursos humanos. Ahí necesito, por favor, que también me pongan el nombre. Varios de ustedes dicen, ay, es que por seguridad no puedo poner mi nombre o el de mi familia. No, no, invéntalo. Pedro Mujica Álvarez, quién sabe quién es, ¿no? Pero es el que me va a ayudar, ¿no? Don Chon Pérez me va a ayudar, ¿no? Pero ahí tengan cuidado. Les hice una recomendación y se las vuelvo a hacer. No me pongan recursos humanos, no me pongan yo, no, porque yo lo leo y digo yo no soy el responsable de ese proyecto. No, mira, aquí es una de las situaciones, Herendida, que nos tenemos que ir por la lógica. Como no vas a poner, imagínate si vives en un pueblo donde haya 100,000 habitantes, ¿a poco vas a poner 100,000 nombres? No, exactamente. Los vecinos interesados, ¿no? Vecinos interesados en el proyecto. Así de sencillo. Pero recuerden ustedes, por ahí pusieron en los recursos humanos, tienen personas en específico que les van a ayudar. Eso es a lo que me refiero. Cuando se trata de una actividad colectiva, no. Pero cuando se trata de una actividad en específico, que es una persona a la que me va a ayudar, pues le tengo que poner el nombre. Sí, porque ¿cómo vas a poner el nombre de las 100 personas que me vas a... No, pues no, nunca vas a terminar. Nunca vas a terminar, ¿no? Comité de barrio, como dice Jesús, ¿no? No. Los vecinos interesados, ahí ya se entiende que los vecinos, ¿no? Pero no me vayan a poner una amiga. Pues no, ¿cómo que una amiga? Pues pongan el nombre. Así es Jesús, así es Jesús, así es. Entonces, estamos ahí ya con estas especificaciones, ¿no? Lleno mis actividades, lleno mi columna, pongo las fases y después me dice que tengo que elaborar un diagrama de flujo. Podemos utilizar herramientas como Mindomo o Lucidchart. Nos dicen que los diagramas de flujo es la forma más sencilla de representar procesos. Eso es lo que van a hacer ustedes. Gracias a ti, Erendida. Cuídate mucho. Bien, ok, Jesús. Dices que lo haces con figuras de Word. Te recuerdo que esta simbología es algo que se ocupa de forma casi internacional. Entonces, al inicio, los diagramas de flujo, recuerda que se utiliza mucho en programación. Entonces, pero para evitar todo eso, porque cada quien oponía, perdón, las figuras que ellos querían, entonces nadie podía entender. Entonces, ahora por eso nos dicen que la simbología debe de ser de manera universal. Y por eso nos dicen que los óvalos son para iniciar o finalizar el diagrama de flujo. No podemos utilizar otra figura que no sea óvalo para iniciar o para terminar. Tenemos que tener un rectángulo que se utiliza como cuadro de texto y es una actividad del proceso. Las flechas funcionan como conectores de actividades e indican la secuencia del proceso. Por eso es muy importante. Ok, bueno, si está bien especificado, bueno, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero nos dice ahí que las flechas son los conectores. Es la que me va a marcar el flujo, o sea, el camino que tiene que seguir. Y en segunda nos dice, bueno, y por último nos dice que los rombos sirven para identificar las preguntas, o sea, las decisiones que vamos a tener y las condiciones dentro del proceso. Aquí es muy importante y tenemos un pequeño ejemplo de lo que tenemos nosotros que hacer. Si se fijan, el inicio es un óvalo y después sigue una flecha que me indica que ahí es donde debo de seguir. Y así subsecuentemente. Pero aquí lo que yo quiero hacer notar es cuando nos dice que los rombos sirven para identificar las preguntas o las decisiones. Es muy importante aquí que cuando yo me hago esta pregunta,
¿Es rentable el negocio? Si se fijan, tengo que tener dos contestaciones, ya sea sí o ya sea no. Cuando yo me contesto que sí, bueno, entonces es necesario pasar a la siguiente actividad. Pero cuando contesto que no, me tengo que regresar a una fase anterior o a una actividad anterior e indicar el camino. Si yo lo dejo aquí como no y ya no indico la flecha a dónde tengo que regresar, ese diagrama no cumple con las características, porque quiere decir que si yo llego aquí, ¿es rentable el negocio? Me contesto que no y ya no sigo la ruta a donde tengo que regresar, doy por hecho de que aquí el proyecto termina y todo lo demás ya no tiene razón de ser. Entonces es necesario, por favor les pido, que chequen esta parte, que cuando se hagan esta pregunta y contesten que no, indiquen el camino a donde tengo que regresar, para que no podamos interpretar que si contesto no y no hay camino de salida o de regreso, quiere decir que aquí terminé. ¿Entendido? Muy bien, gracias Jesús. Y sigo con lo mismo. Entonces, otra vez aquí, si se fijan, hay una pregunta, hay una decisión. ¿Tengo dinero suficiente para empezar? Si me contesto que sí, pues sigo adelante, ¿no? Y si me contesto que no, bueno, pues tengo que marcar el camino a dónde tengo que regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aquí le pongo no, y fíjense, si no existiera esta flecha, bueno, pues aquí otra vez intuyo que aquí termino. Entonces tengo que seguir el camino. Ahora, varios de ustedes en las figuras o en las plantillas que nos recomiendan, ponen unas como banderillas. Esas banderillas significan otra cosa dentro del proceso del diagrama de flujo. Les pido de favor que solamente ocupen las que nos dice aquí las fases, la fase número 3, que son los óvalos, los rectángulos y los óvalos, los rombos, perdón. Y entonces debo determinarlo, ¿sí? No lo dejen inconcluso, porque eso quiere decir que entonces mi proyecto termina antes de lo que yo puedo planear. Ahora, algunos de ustedes no ponen estos rombos y ponen todo que fluye de manera corrida. Entonces también quiere decir que el diagrama de flujo está bien o está mal. Bueno, tendremos que revisarlo, pero le hacen falta componentes. El componente siempre debemos de tener esto, el rombo. ¿Cuántos? Pues entre más tengamos, pues es mejor, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, Jesús? Perfecto. Gracias. Después nos dice que grabemos un video. El video debe de ser entre 3 y 5 minutos en el que nosotros demos respuesta a algunos cuestionamientos que nos dicen y prácticamente es lo que estábamos diciendo. Si yo hago las tareas o yo hago las actividades que anteceden, voy a estar en la mejor disponibilidad de poder contestar lo que me están preguntando. Entonces les pido que sean muy concretos en las respuestas de sus tres preguntas, en donde tenemos que ver esta parte, cuál fue la utilidad que me llevó a este diagrama de flujo. Recuerden, no vale la pena que hagan plagio de las preguntas. No es necesario que hagan el plagio. No se arriesguen, por favor, no se arriesguen a cometer plagio. Después de que tengo eso, bueno, pues recuerden, lo tengo que grabar, lo tengo que poner en un documento, ponerle la nomenclatura y subirlo a la plataforma para que espere ser evaluado. Ok, recuerda que esta parte donde yo les digo, Jesús, el ruido que se puede ocasionar cuando yo estoy grabando mi video, yo no lo tomo en cuenta.
porque a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, lo que sí me enfoco mucho es en lo que ustedes están haciendo. Solamente les pido de favor que suban el volumen a su dispositivo, hablen lo más claro, lo más un poquito fuerte posible para que podamos escucharlo, ¿no? No les va a pasar nada, tranquilos, respiren, no, la computadora no los va a comer, nada. Tómense su tiempo, hagan una pequeña presentación de ustedes, al igual cuando terminen, despídanse, den las gracias y se acabó. Porque hay videos en donde entran así contestando las preguntas y ni siquiera dicen adiós, ¿no? O sea, todo eso cuenta en su presentación del proyecto, ¿sí? Bien, después tenemos la fase 4, dirección, división del trabajo. Aquí es donde yo les decía al inicio de la sesión, es de que imagínense si yo tengo que hacer todo el trabajo de limpieza de mi casa, ¿cómo sería el resultado? Yo sé que muchos lo hacen, yo sé que muchos han de decir, no me conoce asesor, yo puedo hacerlo todo. Pero yo os pregunto, ¿cómo terminas al final del día, ¿no? O al final de la jornada? Cansado. Y si yo te preguntara, ¿y si aceptarías a un colaborador? No, pues claro que sí. Pues verdad. La dirección, la división del trabajo. Bien, ¿qué vamos a entregar en esta fase? Una presentación. Aquí ya no nos dice si es dinámica o no, solamente nos dice una presentación. Recuerden también, bueno, pues ya aquí ustedes son los que pueden innovar y crear diferentes presentaciones. Hay presentaciones verdaderamente muy bonitas que se ve el tiempo que le dedican y eso también es muy, visualmente es muy atractivo. Bien, entonces nos piden una presentación en la que incluyamos un esquema en el que vamos a describir el perfil de las personas que podrían participar en tu proyecto. Y nos dice que el perfil se refiere a las características que definen a una persona que le permite realizar una actividad en específico relacionada con tu proyecto. Quiere decir, como el ejercicio que hicimos en Padlet, cuáles son esas características que busco para que tengan mis colaboradores. Obviamente vamos a poner el ejemplo de sus compañeras que decían, si tengo un negocio de cocina económica y necesito una cocinera, bueno, ¿qué en específico necesito tener o buscar en la persona que va a venir a tener el puesto de cocinera, ¿no? Entonces, a lo mejor va a llegar una cocinera, una persona y va a decir, ¿sabes qué? Son muy buena en hacer cortes de caja, en contar dinero, en atender a clientes y todo. Ah, está perfecto, ¿no? O sea, qué guau, qué barbaridad. Te contrato. Y al otro día te digo, oye, ¿sabes qué? Hazme una sopa de arroz, ¿no? Pero yo no sé hacer arroz. Yo lo que sé hacer es corte de cajas y todo eso. ¿Nos sirve o no nos sirve la persona para el puesto? Pues obviamente que pues vamos a tener fallas ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario identificar estas características que van a tener nuestros colaboradores. Por ahí en algunos proyectos decían, es difícil porque lo que tenemos para un proyecto de este tipo, pues prácticamente es disponibilidad de las personas, ¿no? Entonces, eso también es un reto para nosotros. Bien, qué vamos a hacer? Bueno, pues identificar la columna que decía recursos humanos, lo vamos a traer y vamos a definir esas características del perfil de las personas que pusimos ahí, ¿sí? En este caso, cuando Herendida ya se fue, pero así es, Jesús. Ahorita en esta parte donde ustedes van a poner comité, grupo verde, comité de barrio, los vecinos, bueno, ¿qué características deben de tener en su conjunto estos vecinos, Jesús? No necesariamente cada uno, pero como yo se los decía ahorita, ¿no? Principalmente disposición a trabajar en equipo, que sea colaborativo, que tenga tiempo necesario para poder, bueno, esas son las características del vecino que va a tener que participar, ¿no? Entonces, no necesariamente una característica individual, no. ¿Qué necesito para esta parte, esta fase del proyecto?
Entonces, como tú dices, bueno, disponibilidad, amabilidad, puntualidad, algo, lo que ustedes consideren que deben de tener los vecinos que van a participar. Cuando se trata de un problema o de una problemática de la localidad, de la comunidad, del barrio que decía Heréndida, bueno, pues yo creo que quisiéramos que todos participaran, ¿verdad? Así, sin decir este sí, este no, no, todos participaron. Desgraciadamente, pues por eso tenemos la problemática, ¿no? Por eso tenemos esta situación de ustedes de buscar. Ve, eso es muy bueno, Jesús. Esa es una de las características que deben de tener los vecinos que te van a ayudar, ¿no? Son muy caritativos y trabajadores. Eso es lo que nosotros buscamos, Jesús. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, bueno, pues vamos a definir y después vamos a integrar esa información en un esquema. Aquí yo les puse un pequeño ejemplo de lo que podemos nosotros tener para nuestro esquema. Déjenme ver este esquema. Aquí solamente es llenar los espacios. Aquí, obviamente, cuando se trata de, pues, de la cabeza del proyecto, pues prácticamente van ustedes, ¿no? Ahí pongan su nombre, no pongan yo, no, pongan su nombre. ¿Cuáles son las características que ustedes lo definen como estos directores de este proyecto, ¿no? Líderes del proyecto, cabezas del proyecto? Y a su vez, es que yo nada más tengo 3 colaboradores. Bueno, pues nada más ocupa 3. Busca un esquema que tenga 3. Sí, claro que sí. Pues puedes poner imágenes, a lo mejor uno quisiera que pudiéramos tener las fotos de las personas, pero como esta situación de poder poner la identidad de todas las personas, bueno, pues nada más decimos, como yo te decía, don John Pérez, ¿no? Y a lo mejor en internet me encuentro una figura de un señor que está ahí, bueno, pues pongo esa foto, no necesariamente tiene que ser el vecino, ¿no? Ah, sí, puede ser, si tú, mira, hay muchos de tus compañeros que ponen su fotografía y digo, bueno, así es como los conozco, ¿no? Entonces, bueno, también en el video nos dicen, ¿tengo que salir yo? Bueno, pues sí, a mí me daría mucho gusto conocerte, aunque sea por video, ¿no? Saber que está la persona atrás ahí de ese video. Otros dicen es que me da pena, entonces, bueno, yo ahí solamente es cuando les digo, ¿cuándo vamos a superar esa situación? ¿No? Me tengo que enfrentar a esta situación para que yo pueda salir adelante, ¿no? Porque siempre entonces me va a dar pena, me va a dar pena, me va a dar pena y nunca voy a poder enfrentar lo que se puede venir en una actividad. Después de que nosotros tengamos esto, bueno, aquí les pongo unos pequeños ejemplos de lo que podrían ser unos perfiles de lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? No, acuérdate que no, eso no define un proyecto. Es, tú decides como líder del proyecto cuántos colaboradores tienes que tener. He visto algunos proyectos que dicen no necesito colaboradores y ellos son los que van a hacer. Yo ahí es donde me pongo a pensar, imagínate si lo llevara a la práctica sería mucho trabajo para ti solo. No podríamos hacerlo todo. Siempre necesitamos ese trabajo en colaborativo, ¿no? Y si lo voy a hacer solo, por ahí muchos me dirán, yo sí puedo solo, bueno, pues a lo mejor vas a tener que tener un poco más de trabajo, más días y más largo tu proyecto para que lo puedas hacer solo, ¿no? Ok. Después dice, bueno, tenemos que responder algunas preguntas igual como la fase anterior. Aquí en la misma presentación la vamos a tener que hacer. Aquí están las cuatro preguntas que nos dicen y entonces en la última que es donde siempre hay alguna situación con esa respuesta, que nos dice qué tecnologías, aplicaciones, sitios web, redes sociales podrían ayudarte a encontrar personas interesadas en participar en tu proyecto, que si ustedes se fijan va relacionada casi con la pregunta detonadora de nuestro foro de clase. Bien, es necesario que me digan el nombre de las redes sociales, de las aplicaciones y de los sitios web. ¿Por qué? Porque he encontrado respuestas que dicen qué tecnologías podrían ayudarte y me ponen todas las redes sociales. Mm, no me estás contestando la pregunta. Te están preguntando que me digas cuáles son esas tecnologías.
Y me estás contestando otra vez con lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó con algunos de los proyectos que dicen maneja la importancia o menciona la importancia de tu proyecto. Claro, claro, Jesús. Ahí se vale decir los nombres: WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O sea, contesten con qué tecnologías, ¿no? No me pongan redes sociales, porque ponen redes sociales y bueno, pues está mal contestar, ¿no? Y nos dicen, es que la importancia de mi trabajo es porque, o de mi proyecto, es que es muy importante para mi proyecto. Entonces es importante por importante. Pues es que es dependiendo, Jesús, para qué lo vayas a utilizar, ¿no? Es por eso que aquí cada uno, si tú me puedes decir, es que para mí TikTok es el mejor, bueno, para ti, porque tiene las características que se adecúan a tu proyecto. Para otros, pues sí, para hacer videos, ¿no? Pero videos cortos, por favor. Si mal, no, si mal tengo entendido, si mal no tengo entendido, es para videos muy cortos, ¿no? Imagínate una que nosotros hiciéramos un TikTok aquí, pues no nos alcanzaría el tiempo para hacer un TikTok de esta sesión del espacio abierto al aprendizaje, ¿verdad? Un TikTok de 1 hora no creo que sea muy conveniente, ¿no? Yo creo que no tuviéramos muchos likes, pero bueno, por eso estamos utilizando otra tecnología que nos permita poder hacer esto, ¿sí? Ok, bueno, después de que pongo esto, le pongo la nomenclatura, lo guardo, lo mando a la plataforma, lo resguardo y bueno, pues espero mi calificación, ¿sí? Recuerden, si mandan link, que tengan por favor los permisos necesarios para que yo lo pueda revisar. Por ahí en esta semana me encontré solamente con 2 situaciones un poquito complicadas, bueno, pero que finalmente las pude resolver con otros aparatos tecnológicos, otros dispositivos, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre les digo, antes de enviarlo, revísenlo ustedes y sean ustedes críticos de su trabajo. Recuerden que tenemos por ahí la matriz de valoración que la pueden ustedes checar y qué es lo que se va a calificar o qué es lo que se va a evaluar y tomar en cuenta para una excelente calificación, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, Jesús? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras externar? Estamos prácticamente a la mitad del módulo 23, un gran adelanto, y entonces esperemos. Te pregunto, Jesús, ¿te vas a graduar o debes algún módulo? Qué bueno. Copio y pego como está el ejemplo del nombre que lleva el archivo y modifico. Pues yo digo que en lugar de copiar y pegarlo, ¿por qué no lo pones directamente, no? Recuerda, son tus apellidos, guión bajo, tu nombre, guión bajo, y después nada más copia la nomenclatura que nos dice la fase del número 4 o 3 en su caso. Ah, pues eso ya es situación de cada uno pero debe de cumplir porque recuerda que en la matriz de valoración hay un espacio en donde dice que si lo pones correctamente y lo mandas en el lugar adecuado, ¿sí? Qué bueno que te vas a graduar, me da muchísimo gusto. Pues muy bien, estás ya prácticamente a 2 semanas de que lo vas a lograr. Muy bien, bueno, pues yo me despido con esta frase y sin antes, creo que la hacen después de 1 semana que termina el curso, Jesús. O sea, ustedes vienen saliendo 1 semana después de que termine la semana 4, les dan un día para que sea la ceremonia. Pero bueno, eso te recomiendo y qué bueno que lo dices. Vean las sesiones del tutor Alberto para que estén enterados también acerca de su certificado, de si deben alguna situación, documentación, todo eso. Creo que el tutor Alberto también el jueves tiene su sesión para que vean también las sesiones videograbadas y que se despejen todas esas dudas. Ok, recuerden, estoy atento a sus mensajes en el mensajero, en el correo electrónico, en la plataforma. Y bueno, pues si ya no hay ninguna situación,
Estoy atento a sus mensajes. Pasen bonito fin de semana y nos vemos el próximo miércoles para la primera sesión de la tercera semana. ¿Bien? Al contrario, Jesús, tú también. Cuídate mucho. Les dejo esta frase. El comienzo siempre es difícil, pero con el objetivo claro, todo llega. Cuídense mucho. Nos vemos. Sí, creo que a mí también me gustan mucho, Jesús. Por algo las pongo. Ok. Cuídate mucho, Jesús. Hasta luego. Y a todos los que nos ven de forma asíncrona también. Cuídense mucho. Adiós.